Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este individual de yute, así que empecemos. Este será el único material que utilizaremos para hacer este individual. Es cuerda de yute o cáñamo. Tiene 2 hebras y es de 3 milímetros. Las medidas son estas que vemos por aquí. Para hacer el paso 1 cogeremos esta cuerda que tiene 40 centímetros y también cogeremos nuestras 12 cuerdas. Ahora empezaremos a hacer los nudos. Cogeré una de las cuerdas, la partiré por la mitad, que me quede aquí un bucle, y la colocaré en esta cuerda de aquí, haciendo el nudo alondra. Y así es como me quedó este paso en el que le coloqué las 12 cuerdas con el nudo alondra. Fui colocando 2 cuerdas y dejé una pequeña separación, ¿sí? Así que tengo 6 grupos con 12 cuerdas. Para hacer el paso 2, cogeremos estas 4 cuerdas o 2 nudos alondra y empezaremos a hacer el nudo plano o cuadrado. Si no saben cómo hacer el nudo plano o cuadrado, les explico aquí en un video mucho más detalladamente. Listo. Ahora vamos a las siguientes cuerdas y volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá. Listo. Y ahora, como estos nudos que hemos estado haciendo aquí, vamos a hacer con el resto de cuerdas que nos quedan. Y así es como me quedó las 6 tiras con nudos planos o cuadrados. Ahora vamos al siguiente paso. Para hacer el siguiente paso vamos a empezar a hacer la red. Para esto vamos a quitar 2 cuerdas de un extremo. En este caso empezaremos por el extremo izquierdo. Cogeré las 4 cuerdas siguientes, que son estas 4 de aquí, 2 de esta zona y 2 cuerdas de esta zona. Y empezaremos a hacer más nudos planos o cuadrados. Pero esta vez utilizaré este trocito de cartón que me mide 2.5 centímetros para poder saber cuál es la distancia entre un nudo y otro. Entonces lo que haré es meter este cartón por aquí, lo pongo aquí y empiezo a hacer mis nudos planos o cuadrados. Entonces sé que ahí me va a medir 2.5 de distancia. Y listo, miren, aquí ya tengo la separación. Lo mismo hago con todas estas cuerdas que me quedan acá. Voy a hacer una vez más. Cogeré estas 2 cuerdas, más estas 2 cuerdas de acá, que son estas 4 cuerdas. Meteré mi tablita. En mi caso tiene 2.5 centímetros de ancho, pero ustedes pueden hacer el ancho que ustedes quieran. Si ustedes quieren que esta zona les quede más ancha, pues lo hacen al cartón más grande. Coloco aquí y empiezo. Y así continúo haciendo con todas estas cuerdas. Al final me van a sobrar estas 2 cuerdas de aquí. Yo tengo esta fila. Como ven, me salieron aquí 5 nudos planos y me sobraron 2 cuerdas en cada extremo. Estas 2 cuerdas ahora las vamos a utilizar, las vamos a unir. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá arriba, pero una fila más abajo. Entonces cogemos estas cuerdas, que no las habíamos utilizado anteriormente. Cogemos las 2 cuerdas siguientes, ya tenemos nuestras 4 cuerdas. Vamos a coger nuestra tablita, colocamos aquí y otra vez. Y así de fácil es. En una fila vamos a coger las cuerdas de los extremos y en la siguiente fila las dejamos de lado. Y así vamos a ir formando
esta red para generar el individual. Ahora hacemos lo mismo que hicimos en la parte de arriba. 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas de otro extremo. Metemos la tablita y hacemos otro nudo. Y así con todas estas cuerdas, incluida estas 2 cuerdas de aquí. Así ya nos va quedando la forma. Ahora vamos a la siguiente fila. Como ya saben, para hacer la siguiente fila quitaremos las 2 cuerdas de los extremos. Y empezaremos a hacer la siguiente fila. Y así vamos avanzando en filas hasta llegar a la altura deseada. Y así es como me quedó este individual. Ahora vamos a cerrar esta zona de aquí. Para esto vamos a coger otra cuerda que tenemos de 40 centímetros y ahora vamos a hacer el nudo festón para arreglar estos flecos de aquí. Para esto vamos a coger esta cuerda, la primera, colocamos de esta manera, pasamos por detrás así y hacemos el primer nudo aquí. Ahora hacemos otra vez lo mismo. Apretamos y listo. Cogemos la siguiente, pasamos así, por detrás, sale por aquí y lo apretamos muy bien. ¿Sí? Pasa así y apretamos. Y así hacemos con todas las cuerdas que nos quedan. Listo, ya terminé con estas 4 cuerdas, ahora voy con las siguientes 4 de esta zona de aquí. Entonces las hago así y le voy a dejar una separación, ¿sí? Aquí. Lo hago justo aquí, dejo esta separación. Luego vamos a colocar más cuerdas aquí para hacer... Y así me quedó cuando ya coloqué todas mis cuerdas aquí. Entonces, como ven, aquí hay unos pequeños espacios. Estas zonas de aquí. Entonces aquí es donde vamos a colocar más cuerdas. Entonces cogeré una de las cuerdas, partiré por la mitad y haré nudo alondra. Iré rellenando estos agujeros. Listo, ahora vamos acá. Y así voy rellenando todos los agujeros de la zona. Y ya está, todos los agujeros llenos, miren. Ahora lo que voy a hacer es cortar todos estos flecos para que me queden a la misma altura. Y ya tenemos aquí esta zona. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hicimos en esta zona de acá. Entonces, para esto vamos a volver a coger nuestras cuerdas y a volver a rellenar estos agujeros. Y ya tenemos esta zona de aquí. Ahora también vamos a recortar para que nos queden todos los flecos iguales. Y así es como nos queda. Espero les haya gustado muchísimo este video y puedan hacerlo. Si les gusta el macramé, no duden en suscribirse en este botón de por aquí para que estén enterados de todos los videos de macramé. Y también pueden ver este video para que complementen este individual. Así que a ver este video.